3 dragones llegaron desde Rocadragón y cambiaron para siempre el destino de Poniente. A lomos de Valerion, el terror negro, Aegon Targaryen inició una conquista que acabaría con siglos de guerra entre reinos y convertiría a una familia de señores dragón en la dinastía más poderosa de la historia de Poniente. Junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys, Aegon utilizó fuego, acero, estrategia y diplomacia para someter a 6 de los 7 grandes reinos. De sus victorias nació una nueva capital, una nueva corona y el símbolo que terminaría convirtiéndose en el corazón del poder de los reyes, el trono de hierro. Pero detrás de la leyenda del conquistador también existió un hombre con una familia, enemigos, pérdidas y un reino que tuvo que aprender a gobernar después de la guerra. Bienvenidos a Sombras Eternas. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué personaje quieres ver en los próximos videos. Hoy veremos la historia de Aegon, el Conquistador. El nacimiento de Aegon en la mente de George R.R. Martin. Antes de convertirse en el primer rey de los 7 reinos, Aegon Targaryen nació como parte de la enorme historia que George R.R. Martin fue construyendo alrededor de la casa Targaryen y del pasado de Poniente. El personaje pertenece al universo de Canción de Hielo y Fuego y ya formaba parte de la historia de la dinastía Targaryen cuando los lectores conocieron a Game of Thrones, donde aparece mencionado en el árbol sucesorio y en el trasfondo de la familia. Martin había creado así a Aegon como una figura histórica del mundo ficticio, un conquistador del pasado cuya existencia ayudaba a explicar por qué los Targaryen ocupaban el trono de hierro cuando comienza la saga. Su historia comenzó a recibir una profundidad mucho mayor con el desarrollo de la historia de los Targaryen. Martin creó una extensa cronología de la dinastía para el material que terminaría formando parte de El Mundo de Hielo y Fuego, y posteriormente utilizó ese trabajo como base para Fuego y Sangre. En esta obra, publicada en 2018, Aegon aparece desde el comienzo como la figura central de la conquista y como el hombre que creó el Trono de Hierro. La novela presenta los acontecimientos a través de la supuesta crónica del archimaestre Gildain, dando a la historia un estilo parecido al de un libro histórico dentro del propio universo. Así nació Aegon el Conquistador como personaje, primero como una figura histórica dentro del pasado de la saga y después como protagonista de una historia mucho más desarrollada. Martin lo convirtió en el punto de partida de la monarquía Targaryen en Poniente, en el hombre cuyo nombre terminó definiendo incluso la forma de contar los años de la historia del continente. Su llegada marca el comienzo de una nueva era y su conquista se convirtió en uno de los acontecimientos fundamentales sobre los que se construye todo el universo político de Canción de Hielo y Fuego. El nacimiento del conquistador. Dentro de la historia de Poniente, Aegon Targaryen nació en el año 27 antes de la conquista, en Rocadragón. Era hijo de Aerion Targaryen y Valaena Velaryon, y pertenecía a una familia descendiente de los antiguos señores dragón de Valyria. Aegon tenía 2 hermanas, Visenya y Rhaenys, quienes terminarían desempeñando un papel fundamental en su vida. Los 3 crecieron dentro de la tradición valiria y, siguiendo las costumbres de su linaje, Aegon terminó casándose con ambas. Visenya representaba el lado más disciplinado y guerrero de la familia, mientras Rhaenys era conocida por su carácter más aventurero. Desde joven, Aegon estuvo vinculado a Valerion, el Terror Negro, uno de los dragones más grandes que jamás surcaron los cielos de Poniente. La existencia de Valerion convirtió a Aegon en una figura militar capaz de alterar por completo el equilibrio de poder de cualquier territorio. Antes de iniciar la conquista, Aegon ya había recorrido distintas regiones y había tenido contacto con los conflictos que afectaban a las ciudades libres. Poco a poco, su atención comenzó a concentrarse en Poniente, un continente dividido entre distintos reyes y grandes casas que llevaban generaciones compitiendo por territorios y poder. Aegon comenzó a imaginar un Poniente unido bajo una sola autoridad. Para representar aquella idea, ordenó construir una enorme mesa de madera con la forma del continente y un mapa de sus territorios.
La mesa pintada mostraba las diferentes regiones, pero carecía de las fronteras que separaban a los reinos, porque para Aegon aquel territorio debía convertirse en un solo reino. La oportunidad para hacerlo realidad llegó después de un enfrentamiento político con Argilac Durrandon, el rey de la tormenta. Aegon decidió entonces reunir a sus fuerzas y cruzar el mar acompañado de sus hermanas y sus 3 dragones. La conquista estaba a punto de comenzar. Los 3 dragones y la conquista de Poniente. Aegon desembarcó en la desembocadura del Aguas Negras acompañado por Visenya, Rhaenys y sus 3 dragones. Aegon montaba a Balerion, Visenya a Vhagar y Rhaenys a Meraxes. En aquel momento, Poniente estaba dividido entre distintos reyes y grandes señores que jamás habían tenido que enfrentarse a una fuerza semejante. Aegon levantó una fortificación de madera en el lugar del desembarco, conocida como Aegon Fort, y desde allí comenzó a construir la base de su nuevo poder. Las primeras casas que encontraron a los Targaryen eligieron rendirse, mientras otras decidieron enfrentarlos. Uno de los primeros grandes objetivos fue Harrenhal, la gigantesca fortaleza construida por Harren Hoare. Harren confiaba en sus enormes murallas y esperaba resistir cualquier ejército que intentara tomar el castillo. Aegon tenía una respuesta para esas murallas: Balerion. El dragón voló sobre Harrenhal y convirtió el interior de la fortaleza en un infierno de fuego. Harren y sus hijos murieron dentro del castillo, y la caída de la casa Hoare permitió que Edmund Tully y los señores de las tierras de los ríos se unieran a Aegon. La conquista avanzaba con una combinación de poder militar y rendiciones estratégicas. La batalla más famosa de la primera etapa de la conquista llegó en el Campo de Fuego. Las fuerzas de Aegon se enfrentaron a los ejércitos combinados de las casas Gardener y Lannister. La aparición de los 3 dragones cambió el resultado de la batalla. El fuego de Balerion, Vhagar y Meraxes destruyó las formaciones enemigas y terminó con la resistencia organizada de grandes partes del dominio y del occidente. Después de aquella victoria, Aegon continuó avanzando hasta que la mayoría de los grandes señores aceptaron doblar la rodilla. Dorne mantuvo su independencia y se convirtió en la gran excepción dentro del proyecto de unificación de Aegon. El nacimiento de los 7 reinos y el trono de hierro. Después de sus victorias, Aegon comenzó la transformación de los territorios conquistados. La fortificación levantada en la desembocadura de Aguas Negras se convirtió en el núcleo de una nueva capital, Desembarco del Rey. Aegon decidió establecer allí el centro de su gobierno y comenzó a construir las estructuras que terminarían convirtiendo aquel lugar en una de las ciudades más importantes de Poniente. El nuevo rey necesitaba crear una institución capaz de mantener unido un territorio enorme y lleno de antiguas rivalidades. Uno de los símbolos más importantes fue el trono de hierro. Aegon reunió las espadas de los enemigos derrotados y ordenó fundirlas utilizando el fuego de Balerion. El resultado fue un trono construido con las armas de aquellos que habían perdido sus guerras contra los Targaryen. A partir de entonces, el trono de hierro se convirtió en el símbolo del poder de la monarquía de Poniente. Su diseño recordaba constantemente a los futuros reyes de aquellas coronas habían nacido de la guerra y que miles de espadas representaban el precio de la conquista. Aegon también comenzó a establecer una administración permanente para el nuevo reino. Visenya y Rhaenys tuvieron un papel importante durante el gobierno, mientras Aegon intervenía directamente en los asuntos que consideraba fundamentales. Su forma de gobernar combinaba dureza con recompensas para quienes aceptaban su autoridad. Los señores que doblaban la rodilla podían conservar sus tierras y títulos, mientras quienes continuaban luchando se enfrentaban a la fuerza de los dragones. Con el tiempo, la conquista dejó de ser una campaña militar y se convirtió en una nueva estructura política. La dinastía Targaryen había conseguido algo que parecía imposible: convertir 6 reinos enemigos en un solo dominio. El rey después del conquistador. La guerra terminó transformando a Aegon en algo más que un guerrero. Ahora debía gobernar los territorios que habían conquistado y mantener bajo una misma corona a pueblos con culturas, religiones y tradiciones diferentes. Aegon dejó gran parte de la administración cotidiana en manos de sus consejeros, mientras intervenía personalmente cuando una situación requería su autoridad.
Su reinado estuvo marcado por la consolidación del poder Targaryen y por los intentos de mantener la estabilidad después de la conquista. Uno de los mayores problemas llegó desde Dorne. Los dornienses mantuvieron su resistencia y utilizaron ataques rápidos, emboscadas y movimientos difíciles de anticipar. La guerra contra Dorne se convirtió en un conflicto prolongado y costoso. Rhaenys Targaryen murió durante esta campaña cuando Meraxes fue derribada en Hellholt, una pérdida que golpeó profundamente a Aegon y cambió su relación con la guerra. Dorne siguió siendo el territorio que escapaba al control completo de la corona Targaryen. Durante las décadas siguientes, Aegon continuó recorriendo sus dominios y consolidando su autoridad. Su hijo, Aenys, se convirtió en su heredero y comenzó a prepararse para ocupar el trono después de su padre. Aegon llegó a visitar lugares importantes de Poniente durante sus últimos años y mantuvo su atención sobre la estabilidad del reino que había creado. Para entonces, la conquista ya pertenecía a la historia y la nueva dinastía comenzaba a echar raíces. Aegon había pasado de ser el señor de Rocadragón a convertirse en el fundador de la monarquía que gobernaría Poniente durante casi 3 siglos. La muerte del Conquistador y el legado del dragón. Aegon el Conquistador murió en el año 37 después de la conquista, en Rocadragón, cuando tenía alrededor de 63 años. Sus últimos momentos estuvieron relacionados con la memoria de su propia historia. Mientras hablaba con su nieto Aegon y Viserys junto a la mesa pintada, el antiguo conquistador sufrió un derrame cerebral y murió. El hombre que había llegado décadas atrás a Poniente sobre Valerion terminó sus días en el mismo lugar desde el que había comenzado a construir su poder. Su cuerpo fue incinerado en Rocadragón y Vhagar encendió la pira funeraria. Blackfyre, la espada de acero valirio que había acompañado a Aegon, también estuvo relacionada con sus funerales y posteriormente regresó a manos de la familia. La muerte de Aegon marcó el final de una de las etapas más extraordinarias de la historia Targaryen. El reino que había construido pasó entonces a manos de su hijo Aenys I, quien heredó una corona enorme y una dinastía que todavía estaba aprendiendo a gobernar el territorio conquistado. Su legado sobrevivió durante siglos. Su nombre quedó asociado al nacimiento del Trono de Hierro, a la fundación de Desembarco del Rey y al inicio de la dinastía Targaryen en Poniente. Los acontecimientos de su conquista fueron recordados por generaciones y terminaron convirtiéndose en una pieza fundamental para entender toda la historia posterior de la saga. Incluso siglos después, personajes como Daenerys Targaryen heredaron su sangre, su símbolo y su ambición de gobernar Poniente. Aegon murió en Rocadragón, pero su conquista siguió gobernando la historia mucho después de que el último fuego de su pira se extinguiera. Referencias culturales: Fuego y Sangre. La principal obra para conocer la historia completa de Aegon el Conquistador es Fuego y Sangre, escrita por George R.R. Martin. El libro comienza precisamente con Aegon y la conquista, presentando con mucho mayor detalle sus campañas, sus relaciones familiares, sus decisiones políticas y los acontecimientos posteriores a la guerra. La obra convierte la historia que durante años había existido como trasfondo de Canción de Hielo y Fuego en una crónica extensa de la dinastía Targaryen. House of the Dragon. House of the Dragon utiliza constantemente el legado de Aegon como parte de la historia Targaryen. La serie muestra la importancia de la conquista, del Trono de Hierro y de la mesa pintada dentro de la identidad de la familia. También desarrolla la idea del sueño de Aegon relacionado con la amenaza que llegaría desde el norte, conectando acontecimientos separados por generaciones. Game of Thrones. Aunque Aegon vivió casi 3 siglos antes de los acontecimientos principales de Game of Thrones, su presencia está en toda la historia. El Trono de Hierro, Desembarco del Rey, la dinastía Targaryen y la estructura política de los 7 reinos existen gracias a su conquista. Su nombre aparece repetidamente asociado al origen de la monarquía y a la historia de la familia Targaryen. La importancia del personaje también continúa creciendo dentro de la franquicia, con nuevos proyectos centrados en distintas épocas de la historia Targaryen. Es más, ahora último, ya se confirmó una película de Aegon el Conquistador. Paralelismos históricos: Aegon el Conquistador y Guillermo el Conquistador. El paralelismo más evidente está en Guillermo el Conquistador, quien invadió Inglaterra en 1066 y estableció una nueva dinastía después de derrotar a Harold Godwinson.
Ambos cruzaron el mar para conquistar un territorio dividido entre diferentes poderes, derrotaron a sus principales rivales y transformaron la estructura política en sus respectivos reinos. La figura histórica de Guillermo también forma parte de las referencias que ayudan a entender el concepto de Aegon como conquistador. Aegon y Alejandro Magno. Alejandro Magno ofrece otro paralelismo interesante. Ambos construyeron grandes proyectos de expansión territorial desde una base de poder limitada y utilizaron campañas militares para derrotar a enemigos con fuerzas importantes. Alejandro creó un enorme imperio que se extendió desde Grecia hasta Asia, mientras Aegon transformó los territorios de Poniente bajo una sola corona. Los dos dejaron una huella política que sobrevivió a sus propias vidas y convirtió sus nombres en símbolos de conquista. Aegon y Carlomagno. Carlomagno representa otro paralelismo importante. Durante su reinado expandió los dominios francos, sometió numerosos territorios y construyó una estructura política que buscaba mantener unidos pueblos diferentes bajo una misma autoridad. Aegon hizo algo similar en Poniente después de la conquista. Tomó territorios gobernados por distintas casas y los integró bajo una corona común. Ambos dejaron un legado político que continuó influyendo en generaciones posteriores. Aegon el Conquistador cambió para siempre la historia de Poniente. Con sus dragones conquistó 6 reinos, fundó una nueva capital y creó el Trono de Hierro, iniciando una dinastía que dominaría el continente durante siglos. Su nombre quedó ligado para siempre al nacimiento de una nueva era, y su legado continuaría influyendo en la historia de los Targaryen mucho después de su muerte. Muchas gracias por ver este video, recuerda darle like, comentar, compartir y sobre todo suscribirte, que es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. También déjanos en comentarios qué personaje quieres ver en nuestros próximos videos. Y recuerda, puedes ser miembro del canal, con tu ayuda podemos seguir creciendo y seguir haciendo videos como este. Si nos ayudas monetariamente, tu nombre aparecerá en cada uno de nuestros videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.